Bienvenidos todos, todas a este segundo capítulo de Viajarte, nuestro podcast viajero. Estoy con Irene. Buenas, Irene. Bienvenidas a ¿Qué todas. tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí preparadas para lo que vamos a hablar hoy. Muy bien. Hoy en nuestro capítulo viajamos al norte, Al norte, no de España, precisamente. no de España precisamente. Vamos a viajar a una ciudad que está construida sobre roca volcánica, Sí, así es. envuelta en niebla, coronada por un castillo impresionante y llena de callejones medievales donde cada piedra cuenta una historia. Bienvenidos a Edimburgo. Así que, como hemos dicho, vamos a comenzar hoy hablando de Edimburgo, que ha sido para nosotros un viaje muy bonito, la verdad. Pero antes de meternos en nuestro viaje, vamos a poner un poquito de contexto sobre este lugar, ¿verdad? Vamos a Ujú. hablar un poco de dónde se ubica Edimburgo. Pues bueno, Edimburgo es, para quien no lo sepa, la capital de Escocia y está en Reino Unido. Importante que tengamos en cuenta también que está situada en la costa este, ¿vale? Al lado del fiordo de Forth. Ujú. Muy importante, ¿vale? Porque al final va a tener un lado costero que también, pues no todo es relieve Es volcánico, una ¿no? ciudad costera, pero con relieve muy próximo al mar, claro. Exactamente. Como tú has dicho, está en una zona volcánica, así que eso hace que Edimburgo tenga un relieve súper irregular. Cuando vas caminando por allí, pues si en algún momento viajáis, lo vais a comprobar que todos son cuesta arriba, cuesta abajo, escaleras para acá, escaleras para allá, ¿a que Es un sí? relieve muy característico, sobre todo por la roca donde está construido el castillo, Sí, la Castle Rock, verdad. y por supuesto por Arthur Seat, que es Exactamente. otro accidente Sería una de las geográfico. colinas volcánicas más importantes Ujú. de allí, la verdad, que también se puede además acceder haciendo una rutita de senderismo. Nosotros Correcto. personalmente no la hicimos, ya os comentamos que no somos senderistas natos, Ujú. pero para quien le guste creo que puede ser una experiencia bastante bonita. Creo que Sí, tiene unas vistas simplemente espectaculares. verla de lejos es impresionante. Sí, Bueno, de lejos, realmente está muy cerca sí. del centro de la ciudad, pero forma es realmente impresionante verla desde, por ejemplo, Calton Hill. Sí, la verdad que sí, Ujú. que es digno de visitar. Pues sí. Vale, pues lo primero que tenemos que saber cuando visitemos Edimburgo, hay que tener en cuenta que tenemos dos grandes áreas, las dos son obligatorias en la visita a Edimburgo. Tendríamos lo que conocemos como la Old Town, donde encontramos ese castillo tan imponente, y luego tendríamos la New Town, donde podemos ver, pues por ejemplo, Princess Street, muy famosa con sus casitas de colores, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta que están separadas como en dos zonas, Ujú. aunque en realidad se llega pasando de una calle a otra, ya diríamos que estamos en cada sitio. También tenemos que tener en cuenta que ambas zonas están protegidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. No me extraña, la Muy, verdad. es que es un sitio súper espectacular, la verdad, Es creo una de esas que ciudades que se te quedan grabadas en la mente sí, la verdad que sí. y en el Muy... alma. Es muy de película, ¿no? Es un Total, sitio de hablaremos película. un poquito de cine después. Exacto. Tengo algunas sorpresillas. Y bueno, te preguntarás, ¿y si yo viajo aquí, qué hago para que me entienda la gente? ¿Qué te parece? Pues bueno, he de deciros que aunque hables inglés, a lo mejor tampoco ellos te van a entender, pero igual tú a ellos no. Vamos a poner un poquito en contexto qué idioma se habla si viajáis a Edimburgo y qué tener en cuenta sobre el inglés de allí, claro. Obviamente se habla inglés, estamos hablando de un sitio de Reino Unido, pero es un inglés con un toque escocés. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tiene un dialecto propio, tiene Sí, el palabras que solo se gaélico. utilizan, bueno, el gaélico por supuesto, pero dentro de lo que es el inglés, Ujú. utilizan palabras quizá derivadas en algunos casos del Sí, gaélico, puede ser. pero que probablemente solo escucharías si estás en Edimburgo o en Escocia. Sí, 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 muy importante Ujú. eso. ¿Qué pasa con esto? Que al final el acento también es diferente. Además. Igual que aquí a lo mejor en España, pues si vas al País Vasco o vas a Galicia o vas a Cataluña, escuchas ciertas palabras o tienen cierto acento a la hora de hablar que nos puede costar coger en la entonación, pues aquí nos puede pasar lo mismo, ¿vale? Entonces, si habláis inglés, no va a haber problema, os vais a poder relacionar en general bien, pero es verdad que a nivel sonoro es posible que os llame la atención que cuesta un poquito
captar ese acento. Esto es raro. La Sí, verdad es que nunca me he encontrado siendo canario con esa situación de no. soltar alguna palabra de nuestra tierra y que se me queden mirando con ojipláticos. Pues si a eso le sumamos la rapidez con la que hablan, su acento y sus propias palabras, pues ya apaga, vámonos. Ujú. Entonces, poco a poco se va haciendo el oído, pero es verdad que puede costaros un poco de primeras. Lo bueno que tenéis aquí, la gente es tan amable que aunque le pidáis que os lo repitan, van a hacer lo posible para poder entenderlo. Entonces, pues es un punto a favor, Sí, ¿vale? Os lo pongo en contexto. estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que me sorprendió muchísimo el carácter tan amable de, bueno, habrá de todo, pero por supuesto de la gran mayoría de las personas que tuvimos la oportunidad Sí. de compartir nuestro viaje. Pues me quedé sorprendido con su amabilidad y su buen talante y su humor. Sí, desde luego. La verdad que Ujú. tienen buen humor, sí, 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 sí. son irónicos y son Sí, sí. graciosos, la verdad. Para que os hagáis una idea, cuando hablamos del tema del acento, cuando estuvimos nosotros allí, así como una anécdota, un chascarrillo voy a contar, allí hacen por las noches en distintos pubs las noches del quiz, como un trivial. Y nosotros estuvimos en uno que dimos por casualidad, nos gustó mucho, pero no teníamos mucho tiempo, entonces ya nos enganchamos un poco a medias y no pudimos terminarlo. Entonces dijimos, jo, tenemos que venir un día que lo hagan concretamente y jugamos desde el principio. Y fuimos un día que era nuestro último día y bueno, nos hemos arrepentido para siempre. No sé Mm. si os acordáis. Spoiler, si el primero no pudimos terminarlo, el segundo no pudimos No, empezarlo. no, exactamente. No sé si os acordáis los listening que os ponían en el instituto, que en clase te decían, hello, my name is Irene. Pues Mm. aquí era como, ah, bla, 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 bla. Y nosotros, pues alucinando, Era claro. completamente imposible entender simplemente palabras sueltas, podíamos, y bueno, tampoco es que tengamos un nivel de inglés muy alto, pero Pero tampoco bajo. sí que podemos defendernos y entender sobre todo la gran mayoría de cuando se comunican con nosotros en inglés. Y yo recuerdo esa sensación bueno, no la recuerdo porque yo me recuerdo siempre controlando bastante inglés desde muy pequeño, pero esa sensación de sentirme como un pez fuera del agua Sí, completamente y no poder pillar absolutamente nada de lo que estaban diciendo. Es verdad que esta persona tenía un acento muy sí, marcado, sí, sí. muy marcado. La vocalización quizá digamos que no era Que su no era fuerte. lo mejor. Ujú. Para ser una persona que se dedicaba a leer preguntas de quiz en un bar. Sí, El ambiente tampoco ayudaba porque estábamos había mucho ruido. en un pub además que recomendamos y que si deciden nuestros oyentes pues contratar alguno de nuestros itinerarios de viaje y que nosotros se lo diseñemos, será uno de esos pubs que sin duda alguna les recomendaremos visitar porque es auténtico escocés, auténtico Exactamente. Edimburgo. Sí, luego no iba a mencionar el sitio, pero sí voy a mencionar su comida porque Ujú. comimos muy bien allí, la verdad, Sí, en 2 ocasiones. Así que bueno, vamos a pasar un poquito, ya que estás hablando de nuestros viajeros, vamos a pasar un poquito a la información que creo que es importante que tengan las personas que decidan viajar a Edimburgo, correcto. porque tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero de todo, ¿cómo vamos a llegar a Edimburgo desde España? Muy importante. Pues hombre, creo que eso lo tendríamos todos claro, que la mejor opción va a ser ir en avión. Es más rápido, la verdad que los vuelos en temporada baja no están mal de precio. En temporada alta creo que los precios cambian bastante, pasa lo mismo con el alojamiento. Y luego además una vez llegáis allí al aeropuerto tenéis un bus directo que sería el 100 Airlink, creo que se llama, que es la línea directa que te lleva al centro de Edimburgo, 20 minutitos, No tiene pérdida y rapidísima, además es no, es muy cómoda. Ujú. comodísima, sí, no os recomiendo ir en tren creo que tardáis casi 1 hora y la verdad que la comodidad que te da este bus no tiene necesidad que cojáis el tren. No merece la pena ni plantearse otra manera. Creo No, que es además ideal. súper económica, salen Ujú. en punto, cada 10 minutitos tenéis uno, tanto de ida como de vuelta, o sea que comodísimo. Sí, Otra cosa muy importante, cuando hablamos de Edimburgo estamos hablando de Reino Unido, como ya hemos dicho, ¿y qué pasa con Reino Unido? Pues que, por ponerlo un poquito en contexto, desde que fue el Brexit se salió
de lo que es la Comunidad Europea. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando viajemos a Edimburgo? Que es muy importante que tengamos el pasaporte en vigor, ya no nos vale con el DNI solo, necesitamos un pasaporte en vigor. Ujú. Y además vamos a necesitar un permiso de entrada, que sería el ETA, ¿vale? Es un permiso que se saca de forma electrónica y nos lo tienen que aceptar, pueden tardar hasta 72 horas en aceptárnoslo. A nosotros es verdad que lo solicitamos y a los 5 minutos ya nos lo Sí, habían fue inmediato. aceptado, pero puede darse la situación de que no sea así y que tarde un poquito más porque recogen que pueden tardar hasta 72 horas. Sí, con estas cosas es mejor anticiparse y hacerlo lo antes posible. Mínimo Exacto, 72, pero yo recomiendo incluso mucho antes, mucho tampoco, pero antes sí, para, pues, para tenerlo ya todo controlado. exactamente. Porque además, hasta hace una semana, ni siquiera una semana, estamos ahora mismo Ah, sí. grabando esto el día 1 de marzo de Ujú. 2026 y creo que el 25 de febrero del 2025 se puso ya como absolutamente obligatorio tener esta autorización aprobada. Para hacer el check-in en el propio avión, del propio avión de ida, te van a pedir tu número de ETA. Y ya es obligatorio que lo tengas que introducir. Si no la tienes, ni siquiera te dejan hacer el check-in para volar. Así que vamos a andarnos con ojo con eso, que es bastante importante, que nos puede arruinar un viaje, ¿vale? Ujú. Bueno, esto queda relacionado con tu número de pasaporte Sí, cuando lo gestionas el documento y no tienes que hacer absolutamente nada más. Ya con presentar tu pasaporte en vigor y tal, pues puedes entrar perfectamente. Nosotros no lo tuvimos no, que mostrar el pasaporte, por supuesto, al salir sí, es de... verdad que nosotros cuando fuimos aún no se había puesto en vigor esta Cierto, cierto. normativa. Ahora es que ya te lo piden en el propio check-in, que es Ujú. lo último que salió. Entonces, pues para que lo tengáis en cuenta, antes podías viajar sin tenerlo, incluso, bueno, hacían un poquito la vista gorda al entrar, pero ahora ya sí que es absolutamente obligatorio incluso para hacer el check-in. Ujú. Entonces, pues para que se tenga en cuenta. Otra cosa importante, esto es una autorización de entrada para viajeros, no es un visado. En el caso de que se quiera estudiar o viajar por temas de trabajo, O que trabajar allí. queráis Ujú. trabajar allí, ya sí que necesitaríais un visado Ujú. específico, ¿vale? Para que lo tengamos también en cuenta. El ETA dura 2 añitos, es decir, que a los 2 años hay que renovarlo. Entonces, pues sí que está bien que lo anticipéis con tiempo, pero que tengáis en cuenta que tampoco con muchísimo tiempo porque a los 2 años caduca y hombre, si lo podemos alargar un poquito, pues siempre es mejor Bueno, para luego poder ir a Reino Unido sin volver a pagar, que menuda no gracia. sabía esto, pero la verdad es que habrá que amortizar esos 2 años y Sí, volver a Edimburgo y a Escocia. ya el Reino Unido en general, ¿no? Sí, creo que sería una magnífica idea. Sí, desde luego. Muy ligado con esto del Brexit, el tema sanitario. ¿Qué pasa si tengo algún problema allí? Si Ujú. estamos fuera de Europa. Bueno, tranquilos porque todavía hay pues un convenio que a nivel sanitario, si tenéis la tarjeta europea sanitaria, os van a atender allí. Mm. Aún así, yo personalmente siempre recomiendo que viajemos con un seguro de viaje. Siempre. ¿Por qué? El seguro no nos cubre solo el tema sanitario, nos cubre un montón de cosas que a veces desconocemos y cuando ya te pones a leer todo lo que te incluye daños en las maletas, pérdidas de conexiones de avión por elementos ajenos a nosotros, te incluye asistencia inmediata, pues hombre, aquí si vas a urgencias te van a atender, pero yo no puedo garantizarte cuánto vas a tener que esperar, claro. Ujú. Los costes creo que los tienes que adelantar y luego ya cuando llegas a España lo apañas para que ya hagan ellos las contingencias económicas necesarias. En cambio, con un seguro de viaje no os tenéis que ver en esa situación. Entonces, pues nosotros recomendamos el seguro de Yati. Igualmente en la descripción os dejaremos el link con de nuestro seguro, que además tenéis para aprovecharos un 5% de descuento. Y la verdad que nosotros y Yati estamos muy contentos, siempre nos han solucionado. Si vais a algún sitio os atienden inmediatamente y además no tenéis que adelantar nada por la atención, ya se encarga directamente el seguro. Entonces, nada, esto es una recomendación propia, pero 100% recomendable. Yo lo recomiendo al 100% porque, bueno, recuerdo aquella vez que volvimos de Japón y no aparecieron nuestras maletas. ay, sí, Y bueno, la verdad es que todo cubierto, es una sí, tranquilidad viajar asegurado, la verdad.
Sí, Y tampoco creo que sea un desembolso muy grande de dinero para lo no, que para las situaciones en las que te puedes ver descubierto si no viajas sí. con seguro. O sea que 100% recomendado. Sí, incluso mira la tontería que nosotros cuando volvimos de Mauricio, por un tema de conexiones, tuvimos que hacer escala en Turquía y el vuelo nos hicieron bajar del avión, estaba estropeado, tuvimos que cambiar y ya al llegar a Madrid perdimos el vuelo aquí a Canarias. También, sí. Y tuvimos que sacar un vuelo nuevo, que fueron 145 euros los dos, ida y vuelta. Ujú. El seguro nos costó menos, diría. Sí, bueno, O sea menos, creo que fue que menos, sí. y ese vuelo nos lo ha cubierto el seguro de viaje. Entonces, de verdad que os sale rentable siempre tenerlo. Ujú. Nuestro punto de vista es este. Otra cosita importante que tenemos que tener en cuenta, cómo pagar. ¿Cómo pagar en ¿Cómo Edimburgo? pagar? Vamos a hablar de temas de dinero. Ujú. Si yo me muevo por Edimburgo, ¿puedo pagar en euros? Pues hombre, allí lo que se mueve es la lira. La libra. La Ujú. libra, perdón. Pido perdón de antemano por cualquier palabra que yo pueda decir mal, porque lo que es pronunciar no es lo mío, la verdad. Sí, la confusión de letras es una señal de Sí, identidad no de soy Irene. disléxica porque sé leer estupendamente, pero a la hora de hablar puedo inventarme palabras sin ningún problema. Entonces, ya de antemano lo voy diciendo. Entonces, allí lo que tendríamos es la libra, efectivamente, como Ujú. hemos dicho. ¿Y cómo podemos pagar allí? Eh, Absolutamente todo tiene datáfono. Y cuando digo todo es pagar la voluntad en una iglesia, tienes datáfono. Así que os podéis imaginar si va a ser necesario sacar dinero en efectivo. Nosotros no tuvimos esa necesidad en ningún momento, pudimos pagar absolutamente todo con tarjeta, incluso un free tour que cogimos ya tienen también datáfono, o sea, no hay ningún problema. Aún así, nosotros siempre recomendamos viajar con una tarjeta monedero porque te hace el cambio automático, no te van a cobrar comisión. Nosotros usamos la Revolut, pero hay un montón más, que eso un poco a gusto de cada uno, del consumidor, como Ujú. quien diría. Y luego, si en un momento dado además queréis sacar efectivo, pues en cualquier cajero tipo ATM normalmente podéis sacar sin que os cobren comisión. Sí, así podéis ver a la reina, que ya no hay otra manera de Impresa. verla impresa en un billete, en esa libra con su carita de señora, claro. De señora. Bueno, y además quiero contar una curiosidad sobre el tema del dinero en Edimburgo. Ujú. Bueno, en Escocia en general. Mm. ¿Qué pasa aquí? Esto voy a leer los nombres porque, como os he dicho, no soy yo muy buena diciendo nombres así como así. Si encima estamos hablando de inglés, peor todavía. En Edimburgo, no solo el Banco Central puede emitir dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos otros tres bancos, que los menciono ahora mismo, que serían el Bank of Scotland, el Royal Bank of Scotland y el Clydesdale Bank. ¿El qué? Bueno, este no lo he pronunciado muy allá, pero nos hacemos una idea de los nombres. Estos tienen autorización para imprimir sus propios billetes. Entonces, muchas veces cuando vas por Escocia vais a ver distintos, la misma cantidad de dinero con distintos billetes. Ujú. Tienen un dibujo diferente y están firmados por un banco distinto. Lo cual es, pues oye, a mí me parece súper curioso y La súper verdad es que bonito. no tenía ni idea. ¿Qué pasa si salgo fuera de Escocia con este dinero? Os preguntaréis, porque estoy hablando de Escocia específicamente. Ujú. El dinero es válido igualmente, estamos hablando que es la misma cantidad monetaria, pero cuando vamos a otros sitios de Reino Unido nos podemos ver en la situación de que nos pongan pegas porque al final el dibujo es distinto y está firmado por un banco que no es el Banco Central. Ujú. Entonces, en un momento dado nos podemos poner en una situación un poquito incómoda porque nos pongan pegas pensando que ese dinero no es válido. Sí que lo es, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta, Mm. que por Reino Unido, fuera de Escocia, podemos tener problemas con ese Ojo, si dinero. estamos haciendo itinerarios pues desde Edimburgo y decidimos ir a Manchester o a Por alguna ciudad de ejemplo, o Reino a Unido o a Londres Londres, incluso, que se puede llegar en tren exactamente. desde Edimburgo, pues la verdad es que no lo tenía en cuenta y oye, es interesante Sí, a mí me ha parecido un dato saberlo. súper interesante y sobre todo me gustaría ver ese mismo billete emitido por las distintas entidades bancarias, saber cómo es y cómo cambia, que la verdad que no he conseguido ver uno de cada, pero estoy segura de que
rebuscando un poquito aparecerán en internet. Ujú. Así que para que también lo tengáis en cuenta. Más cosas importantes en nuestro viaje. ¿Cómo nos podemos mover en Edimburgo? Bueno, muy ¿Tú qué fácil. dirías? Subiendo y bajando escaleras. Subiendo y bajando, efectivamente. Yo diría que andando es la mejor forma. La verdad que es una ciudad que se presta a caminar, a pasear, a andar en general. Pero ahora, como hemos dicho, tiene un relieve un poquito por de aquella manera. Entonces nos podemos ver que nos toque subir para arriba, bajar para abajo, yo aquí con mis redundancias, Ujú. que si escaleras, que si cuestas, que si tal. Y claro, al principio todo es muy bonito, nos apetece un montón estar caminando, pero cuando ya llevamos 5 horas, lo último que nos apetece ahora es volver al hotel andando. Entonces, bueno, hay un servicio de buses estupendo, hay un tranvía también que recorre la ciudad. A mí es que las ciudades con tranvía me encantan, la verdad, como que les da un puntito, aunque este es un tranvía un poco moderno, ¿no? Ujú. Diría. Pero bueno, siempre tienen un rollito las ciudades con tranvía. Y siempre puede ser una buena opción en el caso de que queramos pues movernos en transporte público porque a lo mejor vayamos pues a Dean Village, que está un poquito más lejos, Ujú. o que queramos hacer alguna excursión como a Roslin, que también es para mí un obligatorio en vuestra visita a Edimburgo y está a 1 horita más o menos en bus desde el centro. Sí, si queremos salir de Edimburgo, obviamente que hay que coger transporte, Sí, no vayan caminando a Roslin, no, por bueno, no ejemplo. llegamos, Y no. bueno, si te quieres salvar un taco de escaleras de 250 escalones, pues probablemente también quieras coger. Sí, Aunque yo estoy de acuerdo contigo en que la ciudad es mejor patearla sí, pero bueno, que y puedo además es entender que hay muy fácil patearla. situaciones. Estamos exagerando un poquito, hoy creo yo que se exagera un poquito con los escalones y las cuestas. Porque las hay, pero yo no tuve la sensación de que fueran especialmente duras. Sí, también es verdad que a nosotros nos gusta mucho caminar por la ciudad. Sí, Somos de esas personas que podemos pasear por la misma calle 7 sí, veces sin sí. ningún problema. Pero bueno, puedo entender que a nuestras personas oyentes Sí, en un bueno, momento dado puedan necesitar coger este transporte exacto. o se vean en la situación de que está cayendo el diluvio del siglo y También. tengo que volver al hotel. Pues hombre, son situaciones en las que uno pues, se puede ver con la necesidad. Entonces, nada, que sepáis que hay un servicio de autobuses maravilloso. Ujú. Yo, la verdad que incluso por la noche lo estuve viendo funcionar, así que es genial. Vale, Muy bien, siguiente puntito. vamos. Internet, un imprescindible del siglo XXI cuando viajamos. ¿Cómo podemos tener internet cuando viajamos a Edimburgo? Es otra de las cosas que hemos visto que se ha afectado con el tema del Brexit. Lo siento mucho, ahora ya no hay roaming en Algunas Edimburgo. compañías sí, otras no. Sí, a eso iba a llegar, efectivamente. Hay compañías que tienen todavía un acuerdo para que haya servicio de roaming. Entonces, mi recomendación siempre es que si vais a viajar a Edimburgo o a Reino Unido en general, llamamos a nuestra compañía telefónica, le preguntamos si esto nos lo van a cubrir y qué tarifa, porque hay algunas, como la mía, no voy a hablar de ninguna compañía, no quiero darles bombo, No, la no verdad que vamos no les voy a a... mencionar. Ujú. Pero la mía me dijo, sí, sí, claro que tienes, pero te cuesta esto, 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 y si te pasas esto, esto. Era una barbaridad. Y yo soy de las que va usando el móvil todo el rato. Internet para mí es fundamental y más en un viaje, la Bueno, creo verdad. que ya eso es fundamental en Sí, todos los viajes. casi todo el mundo. Pero Por muy bueno, planificado que lo lleves, siempre ocurren imprevistos o quieres incluso expandir alguna información que hayas encontrado sobre algún lugar sí. o ver algún menú de un restaurante antes de Ya entrar a solo con eso, comer. un QR que tengas que acceder al menú, por ejemplo, y ya vas a Internet es necesitar internet. imprescindible, así Exactamente. que tenerlo en cuenta. Entonces, si vuestra compañía os dice que naranjas de la China, que no tenéis internet en Edimburgo, ¿qué opciones tenemos? Muy bien, os voy a presentar dos opciones. Seguro que una de ellas la conocéis, obviamente, y es la famosa eSIM. La eSIM, oye, tan cómoda como que me la compro y ya la tengo dentro del móvil. La activo cuando llego al destino y tengo internet con la tarifa que yo haya contratado. Ahora, ¿qué pasa si tenéis el mismo móvil que yo? Pues que no funciona, que la eSIM no es válida, no es compatible. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos?
Pues mi recomendación es tarjetita de prepago con una compañía que sepáis que funciona bien allí. Normalmente en internet encontráis sin ningún problema. Yo en este caso la compré previa porque es una compañía que también opera aquí. Me mandó la tarjetita a casa, 15 euros, y tuve internet ilimitado sin ningún tipo de problema. Entonces, esa es la opción que os doy en el caso de que pues no nos funcione la eSIM. Muy importante lo de que miremos la compatibilidad, porque ya he hablado con varias personas que se han visto llegando a un destino, enchufando y viendo que no es compatible la eSIM con su móvil, y te ves en un sitio sin internet y habiendo pagado una pasta por la eSIM. Así que ojito con esto en general cuando viajéis a cualquier sitio fuera de Europa, ¿vale? Muy importante. Súper importante. Vale, seguimos. Último dato. Os prometo que este es el último ya. Bueno, el penúltimo. Estupendo. El último importante para viajeros. Vamos a hablar de algo muy importante, y es cuando hagamos la maleta, ¿qué tengo que meter en ella? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo son las temperaturas que me puedo encontrar en Edimburgo? ¿Y qué tengo que ponerme para disfrutar bien de mi viaje? Que a mí me parece fundamental, la verdad. Y esta es una pregunta trampa. Es trampa, sí. Sí. ¿Por qué es trampa? Dígame. Bueno, pues porque el clima de Edimburgo, como dicen ellos mismos, puedes tener las 4 estaciones en un mismo día. Es como Canarias. Es como Canarias, Pero, sí, es como pero con Canarias, frío. pero en el mismo punto, porque Canarias hay veces que te tienes que ir a la montaña o bajar a la playa para disfrutar de Sí. esos microclimas, pero en Edimburgo los puedes tener en el mismo centro, sin salir de la Old Town. Puede ser que amanezca un día nublado, que se despeje inmediatamente y dé paso a un sol Maravilloso. muy agradable, para terminar la tarde lloviendo. Aunque bueno, nosotros es verdad Y que nevando incluso. y nevando incluso, nosotros tuvimos muchísima suerte en Sí. este último viaje a Edimburgo. Nos brilló el sol durante varios días. Es Sí, verdad que nos también nos llovió y llovió nos para poder nevó, ver pero esa ciudad bajo la lluvia, que también tiene su encanto y lo tiene realmente. Y bueno, vimos nieve también, nos faltó la niebla, sí, esa la niebla no niebla la disfrutamos muy mucho, la verdad que no. que siempre está en el imaginario popular cuando hablamos de Edimburgo, ¿no? Sí, Pero bueno, cosas que pasan. la Vimos verdad es que, nieve, que no todo el y mundo lo vimos ve. sol, que es lo que no todo el mundo puede ver en Sí, Edimburgo. desde luego. Pues muy importante, Ropa con que llevemos. respecto a la ropa que llevemos, lo primero de todo, un calzado cómodo. Me da Sí. igual si es verano, me da igual si es invierno. Un calzado que os permita patear durante horas, porque como hemos dicho, es una ciudad que vais a caminar bastante, que tiene cuestas, que tiene escaleras, aunque no sean tantas como nosotros hemos dicho, pero sí que las hay. Y el terreno es bastante irregular. Pensad que es el típico suelo hecho Las de... calles empedradas, Sí, otro de esos elementos en el imaginario popular bastante de... importante. Entonces, ojo, si vais con un zapato de tacón, por ejemplo, es posible que a la hora ya no queráis más. No Entonces, recomiendo. muy importante que llevemos siempre un calzado cómodo que me permita andar sin torcerme el tobillo a los 3 pasos, ¿vale? Y a ser posible impermeable Sí. y calentito, pues sobre todo si vamos En en invierno, época de exactamente. frío, sí. Pero bueno, impermeable en general es importante, que tenga una suela también antideslizante a poder Sí. ser, porque pues las típicas, por ejemplo, en verano, las típicas sandalias de trekking, que la suela es como si fuera una deportiva, pues esas también podría ser una buena opción cuando hace buen tiempo. Pero bueno, ¿cómo es el clima en general? Muy húmedo, obviamente, esto sí que lo tenemos todos en mente y hay que tenerlo presente cuando viajemos allí. Por lo tanto, recomendamos siempre un buen chubasquero, un buen impermeable. El tema del paraguas. A mí no me gusta viajar con paraguas. ¿Por qué? Voy con el paraguas, que si le meto el paraguas en el ojo a la gente, que si voy molestando, y lo más importante, me pierdo todo lo que hay a mi alrededor. Si yo llevo un paraguas encima de la cabeza, no voy a poder ver esos edificios tan bonitos que me rodean. Pierdo muchísima perspectiva de la ciudad. Entonces yo no recomiendo paraguas, pero esto, igual que el tema de la tarjeta, a gusto de consumidor. A mí me parece una incomodidad. Hmm. Yo soy partidario de llevar un chubasquero, y por supuesto, si llueve tanto que el chubasquero no te es suficiente, pues en Edimburgo hay más de 100 pubs, Qué bien, y qué buena opción. donde te puedes resguardar durante todo el tiempo que necesites.
aprovisionado con lo Sí. mejor de lo mejor en cuanto a Bueno, cerveza, whisky, ginebra, fish and chips y y de todo tipo de todito. comida. Y aún así, también tenemos un post en nuestro Instagram de 5 planes que nos pueden salvar un día de mucha lluvia en Ujú. Edimburgo. Pues sus museos, iglesias, Sí, pubs, por supuesto. por supuesto, si en nuestros itinerarios que diseñemos en Edimburgo, siempre contamos con esos planes, bueno, tanto con Edimburgo como con otros En todos sitios, los sitios, un siempre plan tendremos B por si plan B acaso. para... Sí, exacto. Exactamente. Entonces, bueno, si no, ya sabéis, el arte de viajar / travel designer y ahí tenéis varios posts hablando de Edimburgo y entre ellos tenéis uno que son 5 planes que te pueden salvar un día de lluvia en Edimburgo. Otra cosa a la hora de viajar con respecto al tema del clima. Los inviernos son bastante frescos, pero los veranos tampoco son los más calurosos del mundo. Para que nos hagamos una idea, la temperatura más alta registrada en 2025 fue en agosto, un día de forma puntual, y fueron 26 grados. Oye, 26 grados está muy a Bueno, está gustito. bien. Pero que sepáis que es un día puntual, que probablemente fue en hora punta y luego empieza a bajar la temperatura. Entonces, aunque llevéis ropa de veraniega para aprovechar, siempre llevad aunque sea una sudaderita porque por la noche probablemente bajen las temperaturas y con la humedad sea bastante incómodo a lo mejor pasear por la calle sin una chaquetita. Sí, hace bastante frío. Sí, en invierno hace Nosotros fuimos ahora en frío. febrero y la verdad es que yo es una de las ciudades que recuerdo como más frías de las que he estado. Hemos estado en Nueva York, hemos estado Oh, yo en Chicago la en recuerdo la invierno más en Nueva fría de York, hemos todas, estado pero en invierno en Chicago en febrero sí. también. También la recuerdo como una de las más frías. Al final tiene una masa de agua enorme al lado, el lago Michigan, y al final estas ciudades son muy frías. También recuerdo otros ejemplos como Praga, por ejemplo, pasar muchísimo frío, Mm, pero sí, Edimburgo es de esas ciudades que hay que ir bien preparado son para el frío, húmedas. sobre todo por esa humedad. Mm. Sí, Pues bueno, el chubasquero también, o una buena chaqueta que aísle del viento también, porque sí, un es una ciudad cortavientos siempre está que bien. puede estar, que puede verse azotada por vientos fuertes también, unidos a la lluvia. Al final necesitas ese plus que te da esa ropa Sí, impermeable y cortaviento. exactamente. Y luego, tema gafas de sol, yo os recomiendo que las llevéis en el bolso siempre porque yo las llevé en el bolso durante un día entero que me las puse 5 minutos y al día siguiente dije, bah, no me las voy a poner, que he cargado con ellas para nada y que salió un brillantísimo sol. Y ahí estaban mis gafas de sol en el hotel muy bien aparcadas. Pero os puede pasar que no veáis sol, pues así como anécdota, estuvimos con una amiga allí, que ya es de allí, y el día que estábamos nosotros, que era 14 15 de febrero, me parece, Ujú. nos dijo que había sido el Primer primer día día. de sol del año. O sea que os podéis imaginar, llevaban ya 45 días sin sol. Bueno, me sorprendió que nos comentaba que el gobierno les recomienda tomar Vitamina. suplementos de vitamina D. Sí, sí, sí. Impresionante. Así que nada, gafas de sol por si acaso, la ilusión es lo último que se pierde, pero que además en un momento dado os la podéis ver y la podéis necesitar. Y además, como el sol no llega a subir del todo, tenéis el sol aquí todo el rato, así que os recomiendo gafitas de sol. Muy bien. Me queda una parte, señor. Pues vamos con Un ella. punto importante. Muy importante Buah, imprescindible cuando e viajas. imprescindible. ¿Qué puede ser imprescindible cuando viajamos? Pues aparte de todo lo que hemos dicho, que en muchos casos lo es, Ya es creo, algo para disfrutar allí. creo que la comida Oh, y bebida. obviamente la comida y la bebida. Vamos a ver qué podemos comer y beber cuando viajamos a Edimburgo. Empezamos por su comida. Esperemos que los oyentes hayan comido, Sí, porque se nos porque viene una de degustación. de comida rica. Sí, sí, muy rica. Bueno, la primera comida de la que vamos a hablar, igual la mencionamos y decís, esta gente no iba a hablar de comida rica, pero os prometo que aquí está rico. Y es nada más y nada menos que el fish and chip. Ujú. ¿Os suena el fish and chips? Por supuesto. Seguramente que sí, Ujú. ¿verdad?
¿Qué pasa con este plato en general en Reino Unido? Yo personalmente no era muy fan y siempre que pensaba en ello era como una masa de barritas de pescado pescanova. No sé si nos acordamos de este pescado que nos ponían en el cole de pequeños, rebozado, ultra aceitoso, fritanga y el peor pescado que te puedes echar a la cara. Bueno, puede ser que haya gente que le guste Sí, y sí. tienen opciones para comerlo en Reino Unido de esa Bueno, manera, un montón. Un montón. pero yo en Edimburgo, es verdad que en Edimburgo no lo comimos así. Claro, yo iba a especificar, nosotros es verdad que lo comimos en un sitio específico, que es del que hablábamos antes, donde fuimos a hacer el quiz trivial En un nocturno, en pub un muy pub. típico de... Es un pub, como ya hemos mencionado, muy típico, muy de ellos, y la verdad que estaba espectacular. El pescado era bueno, se notaba que era un pescado fresco, el rebozado, en cuanto hacías así con el tenedor, se deshacía. Yo, que no soy muy de rebozados, pude quitarlo perfectamente, e incluso los cachos que me comí con rebozado se podía comer sin problemas, Ese pero rebozado hecho con cerveza, sí, además. se notaba que era un rebozado así como cervecero. La verdad que sí. Pero es verdad que si lo coméis en otros sitios, pues no puedo garantizar que sea así. En Victoria Street sé que hay un sitio muy famoso, Hay cadenas sí, de fish and chips, por que lo supuesto. hacen y incluso Seguramente la esté gente te bueno, aunque recomienda que lo comas hemos allí, sí, escuchado que sí. se comía muy bien, pero bueno, nosotros queríamos probarlo No en lo un hemos probado. sitio, pues en un sitio más tradicional, por llamarlo de alguna manera, más auténtico, como es un pub de, además, no de la zona del centro, No, no de la exactamente. zona de, De la Old Town, de la Royal no. Mile, exacto, sino ya fuera, en la New Town, fuera de lo que es el casco antiguo. Y la verdad es que fue un acierto tan grande que volvimos Sí, a pedirlo fuimos dos en una segunda veces. ocasión y por supuesto, plato recomendado. Muy Desde chulo. luego que si alguien quiere Que si que le, alguien quiere saber el sitio, pues ya recomendaciones, por nos supuesto que nos vamos. pregunte y nos vamos hablando porque la verdad es que es un sitio Que merece auténtico la que pena, merece la pena conocer, sí. exactamente. Otro plato bastante típico que yo además recomiendo, bueno, no sé si es muy típico, pero sí que lo recomiendo y creo que además os puede salvar un día frío en Edimburgo, y es la sopa. Mm. Tienen unas sopas espectaculares. Yo creo que sí son típicas, ¿eh? Sí, Es decir, son típicas de muchos lugares de claro, Europa, por es que supuesto. sé que no son típicas específicamente de allí, por eso no las he mencionado como típicas, pero creo que, bueno, hay sitios específicamente de sopas Y en todos los que sitios se donde comen estuvimos, riquísimas. además, tenían Sí, sopa. sopa del día además, en casi todas, por unas 5 libras además, 6 como mucho, si es así una un poquito más elaborada. Ujú. Tenéis un platazo de sopa, pero no sopas como lo que entendemos aquí de caldo con fideos, sino sopas con Sí, verduras, con carnes, sopa de tomate, sopa de cebolla, o sea, tenéis un montón de sopas muy contundentes que incluso para compartir con un plato de fish and chips de acompañante entre los dos, lo tenéis perfecto. Habéis hecho una comida y os sale muy bien de precio. además entiendo que, corrígeme si me equivoco, pero creo que la cocina escocesa, de Edimburgo en concreto, tiene una base pues de cocina pobre, de gente Sí, de pocos recursos, ahí va a de llegar ingredientes ahora con el básicos. siguiente plato del que vamos a hablar. Y la sopa, sin duda alguna, siempre está presente en este tipo de cocina con una base pues más humilde, más Exacto. Al final es un poco los restos con una base de de agua verduras, y papas, verduritas, algo de pues carne que haya sobrado y poco más. Pero bueno, las hacen riquísimas, como te riquísimas, la digo, verdad, y un día de frío, pues que se agradece mucho esa sopita, la verdad que sí. totalmente. Y otro plato ahora, a raíz de lo que me estabas comentando, muy famoso, que uno no se puede perder cuando viaja ahí y que obviamente se puede ver sus raíces de comida para pobres completamente, Ujú. sería el haggis. El haggis, bueno, creo que es el plato Por excelencia, nacional, sí, creo que es la comida exactamente. nacional. ¿Qué es el haggis? Pues no lo voy a decir. ¿Por ¿Por qué qué? no lo voy a decir? Porque creo que la gente puede ser un poquito escrupulosa Ujú. y a lo mejor si contamos lo que es, no lo ¿No prueban. lo prueban? Puede ser. Entonces, no lo voy a decir. Explicar eso sí que es claramente para carnívoros. Si eres o si sois vegetarianos, pues no es un plato que vayáis a poder consumir. Es un poco estilo casquería, sí que debo mencionarlo, pero no voy a
especificar lo que lleva, porque creo Bueno, que eso tiene que ir un poco a ya habiendo gusto. dicho eso, puede ser que Ah, mucha gente no se lance a probarlo. Yo lo recomiendo. Y además, siendo del país que somos, España, sí, pero hay que es mucha un gente que país no le gusta que, la casquería ni... correcto, pero es un país donde tenemos platos muy típicos Sí, montones. con base de casquería Sí, sí, y, sí, bueno, cada uno, pues, para comer es de su padre y de su madre. exactamente. Pero yo lo Este, recomiendo, vamos, 100%. a Eh, nosotros nos encantó, la sí. verdad que sí. Este plato lo relacionan o lo dicen que es muy parecido a la morcilla española. Ujú. Para nosotros no lo fue especialmente, Bueno, tiene un toque, pero pero no, nada que la ver. base no es la misma, ni muchísimo menos, no tiene nada que ver cómo se hace y tiene un toque, bueno, a lo mejor más en la textura que en el sabor, diría yo. Sí, yo también lo diría. Eh, este plato sí que va acompañado con 2 bolitas o 2 porciones de puré, uno de nabo y otro de papas, que la verdad que muy rico, y una salsita de, pues como del propio jugo Pues de creo que la es el carne, propio ¿no? jugo y se hace con whisky. Ah, sí, La tradicional sí, por lo sí, menos se sí, hace con una base de whisky. sí. Entonces yo recomiendo que ni penséis lo que lleva, ni lo que es, ni siquiera busquéis lo que es. Comerlo, veis si os gusta y entonces ya buscáis a ver qué es lo que lleva eso. Yo creo que es un imprescindible. Hay que Sí, yo probarlo. creo que también, la verdad que sí. Otro plato muy importante en la gastronomía de Edimburgo, el Skin. Uno de mis favoritos. La verdad que es un imprescindible también. Ujú. Hablábamos de platos calentitos como puede ser la sopa y creo que el Skin Es- puede ser... Podría entrar dentro de un tipo de Sí, sopa. Bueno, al es final hay sopa de pescado sí, también. sí, un estilo. ¿Qué lleva esta comida? Pues Sí. digamos que efectivamente es como una especie de sopa. Lleva pescado ahumado, en concreto suele ser bacalao ahumado, Ujú. y lleva papas, cebolla y el elemento clave que Clave. sería nata o leche. Ujú. Y diréis, ¿una sopa con nata o leche? Pues sí, la debéis de probar porque está buenísima, la Bueno, verdad. yo creo que le aporta esa cremosidad que tiene Sí, el plato, que lo diferencia mucho de las sopas de pescado que tenemos, pues por ejemplo aquí en Canarias, que no exacto. tiene absolutamente nada que ver, que es deliciosa también, pero la verdad es que el culo en esquina a mí, yo lo pedí porque había leído sobre este plato, no me llamaba especialmente. Al final las sopas de pescado, pues bueno, si están bien hechas, es sabrosa, es muy agradable, pero en el momento en el que no esté muy allá, Sí. muy bien trabajada, puede ser incluso desagradable Y sentarte mal o incluso. sentarte mal, pero esta la verdad es que fue la primera cucharada, ya estaba enamorado de Sí, este plato. sí, sí, la verdad que sí que estaba muy rico. Fíjate que este sitio fuimos a comer ahí y no fue... Comimos bien, estaba bueno. Ahí además también probamos el haggis, Ujú. pero no es el típico sitio para no turistas. Al contrario, No, es un sitio había una turístico. cantidad de turistas bastante importante. Ujú. Pero bueno, Bueno, no sé si diría que es un sitio turístico, pero sí que es verdad que ya ha alcanzado un nivel de sí, fama sí, muy grande se recomienda mucho, y yo creo. entonces se ha recomendado mucho, creo que también en base a que tiene una cocina Muy bastante rica, buena. sí, Yo creo que comimos muy bien, sí. pero es verdad que es un sitio donde igual no vas a encontrar, la mayoría de la gente no va a ser local, pues es esos sitios que ha sido fagocitado por el turismo masivo Sí, y bueno, exactamente. aún Pero bueno, así la comida creo, está creo que buena no ha perdido ese y encanto de restaurante pub, iba a decir escocés. irlandés, escocés, pero bueno, Sí, la comida estaba muy rica y bueno, si lo tenemos que recomendar, pues sí que lo haríamos. La verdad que el sí. sitio por dentro es muy bonito, muy chulo y está en una zona Está en Canongate, que es mola verdad mucho. que bueno, es una calle muy céntrica Hmm, y además ya solo el paseo por esa calle, que incluso llega a desembocar en el Palacio de Holyrood, pues merece la pena. Y hacer una paradita, aunque solo sea para tomar una Guinness bien fresquita, pues sí, merece la pena. totalmente. Ujú, Bueno, y aunque hay algún otro plato típico, como puede ser también el pastel de carne y tal, ujú. me voy a pasar directamente a otros dos. Uno de ellos es un postre y el otro es uno que personalmente me ha llamado mucho la atención, aunque no lo hemos probado, que es el Mars frito. Cuando digo el Mars frito es lo que estáis imaginándoos. La chocolatina de toda la vida que nos hemos comido, que la envoltura es negra y pone Mars, pues esa misma chocolatina la rebozan
y la fríen. Ujú. A mí personalmente A mí no me llama no me absolutamente llama en nada la idea. absoluto, pero dicen que es un imprescindible. Además, esto sí que es absolutamente típico de Edimburgo. Creo que no lo vais a encontrar en otro sitio que no sea en Edimburgo. Y dicen que está bueno. Yo respeto a mis arterias demasiado y no lo probé, no me lo comí, la verdad, esto he de decirlo. Pero bueno, si os apetece probar el contraste, queréis descubrir qué es esto, creo que hay bastantes puestos de chips en general, de fish and chips que lo sirven y otros tipo de snacks, sobre todo a lo mejor por Victoria Street y esas zonas que lo podríais encontrar Ujú. también. Nosotros ya te digo que no lo hemos probado personalmente, No. no quisimos, la Bueno, no verdad. quisimos, yo no recuerdo verlo, No sinceramente. quisimos y no lo vimos, Igual sí pero que estuvimos en algún lugar donde lo tuvieran, pero es que ni no fui preguntamos por consciente. No, ello, por supuesto no. que no. Bueno, por supuesto que no. La verdad es que no íbamos con la idea de probar, a pesar de que conocíamos la existencia, no entraba dentro de nuestros planes para Ujú. nada. Y también es verdad que, bueno, nosotros Íbamos a otras íbamos cosas, sí. a otro nivel, sí. Y de postre, ¿qué podemos comer de postre? Bueno, voy a mencionar un postre que la verdad que es bastante conocido en general en Reino Unido, que sería el Sticky Toffee Pudding. Ujú. Tampoco lo pudimos probar, la verdad que es A que mí ese solíamos sí, terminar llenos, a mí ese sí que me pero quedó pena de no probarlo, sí, porque bueno, es verdad que lo del Mars es un atentado contra las arterias, como dices tú. pero este El también. Sticky Toffee Pudding puede ser el siguiente escalón, incluso, Sí. porque a lo mejor puede ser una porción incluso más grande de lo que sea una chocolatina Mars. Pero a mí me quedó pena de no probarlo porque, bueno, debe ser extremadamente dulce también. Sí. Pero bueno, Sí, yo creo que es algo que si te gusta el caramelo o el toffee el en toffee sí. este caso, pues puede ser un postre muy rico. A Sí, nosotros, la verdad que yo personalmente el caramelo o el toffee no es algo que me llame especialmente, pero bueno, es a base de un bizcochito muy blandito, que sería este pudding, que bañan en caramelo para que coja todo ese caramelo y luego por encima le echan más caramelo y lo complementan con una bolita de helado, pues para suavizar, supongo, no bueno, lo tengo muy claro. tenemos que agradecer que no lo rebosen también y lo frían, Sí, pero ya bueno. era lo que le faltaba, pero bueno, entiendo que para golosos, que es verdad que nosotros no lo somos especialmente, para golosos puede ser un dulce muy rico, Sí, no lo descarto. seguramente. Y luego voy a llegar al postre por excelencia de Edimburgo, que sería el más famoso y el Con- realmente originario de allí. concretamente de Edimburgo, porque es verdad que el Sticky Toffee Pudding, Es según en tengo general de entendido, todo Reino se puede Unido. encontrar en otros Sí. lugares, sí. Pero este es el Cranachan. Ujú. Bueno, yo no sé si lo he pronunciado bien, pero se escribe tal cual lo he dicho, Cranachan. Muy bien, Vale, lo un poco en la siento. línea de Unamuno, ¿no? Sí, Ujú. exactamente, sí. Igual luego alguien que sepa lo que es me Bueno, mata por esta no pronunciación, pasa pero nada. bueno, no. Seguiremos haciendo este podcast en inglés riguroso Sí. para darle los morros a esa persona tan osada. Bueno, ni español hablo bien, así que no pasa nada, la verdad. Bueno, Vale, háblame de ¿qué es este este postre. postre? Este postre es verdad que se da muchísimo en la temporada de frambuesas porque lo que lleva es una base de frambuesas con nata montada, miel, avena tostada y guinda del pastel, whisky Qué escocés. rico. La verdad que tiene un pintón. Debe ser un Ujujú. poco como nuestras fresas con nata, pero encima añádele whisky y añádele avena y miel. Justo La lo que verdad, necesita cualquier tipo de sí, postre. para que sea redondo. Exacto. Lo he visto también con arándanos. Supongo que también no o sea, no sustituir las frambuesas por arándanos, sino que lo complementan con arándanos. Ujú. También puede estar bastante rico este punto. Entonces, no lo hemos probado. Es verdad que cuando fuimos no era época de estas frutas, pero creo que puede ser un postre bastante rico si conseguís ir en temporada de frambuesas. Debe ser fresquito y no debe Seguro. de ser demasiado dulce. Es una pena. Pedimos disculpas a nuestros oyentes, pero no somos especialmente golosos. No, La verdad es que casi siempre pedimos mucha comida por probar distintos platos y distintas elaboraciones de y los nos sitios quedamos muy típicas llenos. y no nos queda hueco, eso que dicen que siempre hay un huequito para el postre, a nosotros no nos ocurre. No. Intentamos hacer un esfuerzo y pedir en ocasiones fuera de lo que es la comida principal del día, pero no siempre podemos y bueno, en este caso, la verdad, la comida en
Edimburgo es contundente. Sí, bastante, bastante en general. Se nota que es un país donde hace frío y las comidas son contundentes un poco para combatirlo, yo creo. Muy rica, la verdad, la comida, sí. Y A mí vamos me con la gustó. parte B de esta sección que nos Ujú. queda, que serían las bebidas. Bueno, si la gastronomía es interesante, en Edimburgo, desde luego, lo que a uno se le viene a la cabeza es la bebida, Y en seguro, concreto, ¿cuál? el whisky, sin El duda whisky. alguna, el whisky escocés. Efectivamente, el whisky escocés. Edimburgo, Escocia en general, tiene una producción de whiskies maravillosa. Si paseáis por la propia ciudad vais a encontrar un montón de destilerías de whisky. Ojo que hay algunas que sí y otras pues que yo no las recomendaría porque creo que ya han llegado a un nivel de turismo o un nivel, bueno, la de Johnny Walker, por ejemplo, Bueno, estos amigos nos decían literalmente que ni siquiera era de allí, o sea, que la vendían como el whisky de Edimburgo por excelencia y ni siquiera es de allí. Entonces, pues hombre, ojo con eso, ¿vale? Que hay algunos que te venden más la moto que un bueno, whisky también rico de porque allí. ir a probar un whisky que podemos comprar Sí, aquí. además, entre otras cosas. Ujú. Y sobre todo eso, que es que hay destilerías para aburrir y para elegir sin que tengas que irte a las de marca tan conocida. Ujú. Entonces, bueno, darle una oportunidad a incluso las personas que no seáis muy de whisky, como puedo ser yo. Creo que es una experiencia que, aunque sea, pues sí que hay que vivir, porque incluso en las propias catas te dan cócteles hechas con whisky y puede ser una experiencia bastante chula y Ujú. recomendable. Sí. Otra bebida muy importante en Edimburgo. Antes de meterme con la cerveza, vamos a decir la ginebra. Ujú. Mm, En todo Reino Unido, en general, sí. pero sí. Es verdad que en Escocia en especial, la ginebra ocupa una gran parte de la producción. Creo que el 70% de las ginebras están producidas en Escocia. O sea, Ujú. tela marinera. Hablamos de que producen una gran cantidad de las ginebras que no suelen llegar, por ejemplo, aquí. Ujú. ¿Vale? Y la verdad que están muy ricas. Hay sitios donde, bueno, nosotros las probamos, por ejemplo, calientes, infusionadas, pues una de ellas con arándanos, con jengibre, con cardamomo. La verdad que súper ricas Riquísima. y muy recomendables. Y además muy fáciles de beber, porque es verdad que mucha gente pensará, bueno, ginebra un poco dura, igual que el whisky, no es una Sí. bebida que sea muy para todos los públicos o para todos los paladares, pero cuando calientas la ginebra o cualquier otro alcohol, pues pierde esa potencia del alcohol y además infusionada, pues Mucho más rica. tiene un sabor muy rico, sí. Exactamente. Y luego tendríamos la cerveza, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué pasa con la cerveza en Edimburgo? El producto estrella de cervezas son las artesanales. A todos los pubs que vayáis vais a encontrar que tienen cervezas artesanales. Probadlas porque realmente están muy ricas. Luego además siempre vais a encontrar cerveza irlandesa como puede ser la Guinness o la Murphy, que en general yo creo que la tienen en todos los pubs, por lo menos la Guinness. La Murphy Sí, no la vimos en todos, pero la Guinness en absolutamente además la todos. bebe muchísima gente. Sí, Ujú. sí, sí. Pero las artesanales creo que son De un obligado. destilerías de allí. De allí, sí, Sí, exactamente. De importante allí. mencionar No esto. podría mencionar cada una porque cada pub Hay al que muchas, vais, hay exactamente, muchísimas. cada pub al que vais tienen sus propias cervezas Y artesanales. de No todo digo que las tipo. hagan en ese de pub, pero porque a lo mejor trabajan con una... Bueno, hay pubs que tienen su propia cerveza, Sí, pero hablamos de de todas, destilerías de que todas. luego lo venden su producto a distintos pubs. Y la verdad es Exactamente. que están todas buenísimas. Yo repetí varias veces de algunas de ellas. Sí, hay además para todos los gustos. Si sois más de IPA, si sois más de sour, Lager, de lager normal, de negras, de trigo. sí, tenéis un montón de tipos para todos los gustos, incluso afrutaditas, si no os gusta ese amargor de la cerveza. Hay un montón, hay un Ujú, montón. Y ahora, la otra pregunta que sería, si yo no bebo alcohol, ¿qué puedo beber en ujú. Edimburgo? Pues, jo, pobre de ti, no, es broma. Por supuesto, tenemos la opción de, importantísimo, el agua es gratis y esto Ujú. parece una broma, pero no lo es. Cuando te cobran 6 o 7 libras por una bebida, agradeces que el agua sea gratis, la verdad. Sí,
Porque en cualquier sitio que vayáis, incluso a comer, a tomar algo, un vasito de agua te lo ponen gratis De sin tap water. sin ningún problema. Agua del grifo, la verdad es que está muy buena, ¿eh? Sí, sí, es bastante rica y vamos, no No tienes tiene regustillos sabor. de ningún tipo, Ujú. la verdad. Pero ¿qué podemos beber si no? Tendríamos dos bebidas bastante importantes. Una de ellas es el té, claramente. Nosotros hemos estado en pub donde había gente tomándose un té mientras nosotros nos echábamos una cerveza por la noche. O sea que no es algo súper raro de ver. Te puedes tomar un té calentito sin ningún problema. Además tiene una variación bastante rica y tienes un poco de todo. Suelen ser té negro, eso sí. Té inglés. Importante. Té inglés, sí, en Bueno, general. en algunos sitios tendrán muchas variedades seguramente, Sí, pero sí que es verdad que hay mucha gente que, bueno, gente que no bebe alcohol, pues que opta por tomarse un té por la noche y bueno, aprovechar también ese chute de teína que te mantiene también un poco despierto, ¿no? sí, exactamente. Y luego tendríamos un refresco que se llama el Irn-Bru. Ujú. ¿Qué es este refresco? Pues la verdad que yo he visto la botellita y no me llama en absoluto. Pero bueno, si os gustan los refrescos, es absolutamente típico de Edimburgo, o sea, creado y Y distribuido embotellado. allí directamente. Es de sabor naranja. A mí Ujú. así un poco físicamente me recuerda al Clipper de naranja de Al aquí Clipper de de naranja. Canarias. Ujú. Me diréis los que no Un sois de tipo de Canarias, la Fanta. Fanta tiene un color más radiactivo que la Fanta. O sea, sí, ese naranja penetrante, vamos a decir. Entonces, tiene este color y lo que sí que me ha hecho Ha mucha muerto un gracia, canario tras ese lo comentario. siento, pero es que es así. Me ha hecho muchísima gracia como curiosidad. Es que la gente de allí dice que es un remedio buenísimo para la resaca que produce el whisky. O Ujú. sea que incluso para los que sí bebéis alcohol, os podéis apuntar este tipo de refresco porque puede ser algo Un que os remedio contra salve, la sí, resaca. que Yo, os salve yo al día recomiendo una siguiente. buena sopa de tomate, ¿eh? Una buena sopa también puede ser un punto. Y por último, voy a terminar y ya dejo paso a David, que me he extendido muchísimo No, aquí no, contando no. esto, Ujú. con un licor que creo que es imprescindible probarlo allí. Es creado en Edimburgo y se llama, dejadme que mire el nombre bien para no liarla, Ujú. el Drambuie. Ujú. Drambuie. Muy bien. Se escribe y seguro no se pronuncia así, ¿vale? ¿Qué es Si tienen dudas, este? nos lo pueden consultar en comentarios, Exactamente. por supuesto. ¿Qué es este licor? Es un licor a base de whisky, miel, hierbas y especias. Así que ya sabéis, fuera chupitos de Jagger y hay que darle a los chupitos de Drambuie, que son los típicos de allí y son creados y elaborados en Edimburgo. Así que nada, me he quedado gustísimo después de todo lo que te he contado. Magnífico, la verdad es que ha sido todo muy interesante. Bueno, nos hacemos una idea, pues como has comentado bien, de las generalidades que tenemos que tener en cuenta antes, Durante. durante y pues lo que podemos comer y beber y degustar allí en Edimburgo, una ciudad maravillosa.